El calendario de Enoc marca fechas calendáricas de celebración reveladas por Dios al pueblo de Israel de manera inalterada. A través de él podemos hacer un rastreo de fechas trascendentales para el pueblo de Dios según sus fechas religiosas y hechos históricos de manera exacta. Dios marca sus días más importantes en este calendario, siendo que Él lo reveló al profeta Enoc. El comienzo del recogimiento de Israel es marcado por este calendario. Acompáñame hoy, que veremos cómo las profecías se cumplen frente a nuestros ojos. Bienvenidos a Frente a nuestros ojos, el programa donde analizamos las escrituras antiguas y modernas y vemos cómo se cumplen y nos preparamos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Saludos, les habla Héctor Eduardo Campos y llego a ustedes gracias a Radio Abinadí, su emisora Santo de los Últimos Días, disponible en App Store y por YouTube a través de Evidencia Sud Sin Fronteras. El Templo del Lago Salado y la Fiesta de las Trompetas. La noche del 21 de septiembre de 1823, fecha en que el ángel Moroni visitó a José Smith, el mensajero celestial recitó el capítulo 11 de Isaías e hizo hincapié en el hecho de que pronto se cumpliría. En el episodio Israel, de la promesa a la dispersión, dimos especial consideración a los siguientes pasajes citados por Moroni, que fueron Isaías, capítulo 11, versículos 10 al 12. En estos pasajes nos hacen saber que los acontecimientos que se refieren iban a verificarse en lo futuro. Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo. No podría haberlo recobrado otra vez a menos que hubiera habido una anterior. La primera ocasión fue cuando el Señor sacó al pueblo de Israel sobre tierra seca. Ahora, ¿cuál sería la siguiente vez? Es lo que vamos a examinar. Los pasajes que acabamos de citar nos dan a saber que se llevarán a cabo tres acontecimientos importantes. 1. Jehová levantará pendón a las naciones. 2. Juntará a los desterrados de Israel. 3. Reunirá a los esparcidos de Judá en los cuatro confines de la tierra. Se establece claramente que ha de haber dos lugares o centros de recogimiento, uno para Israel y el otro para Judá. Cuando el ángel Moroni le informó a José Smith que estos acontecimientos iban a verificarse en breve y que el Señor se valdría de él como instrumento para llevarlo a cabo, fue una empresa grande en extremo para un joven que aún no cumplía 18 años. El Salvador y otros mensajeros celestiales aparecieron a José Smith y a Oliver Cowdery en el templo de Kirtland el 3 de abril de 1836, casi 13 años después de que el ángel Moroni citó a José Smith ese capítulo de Isaías, indicándole que estaba por ser cumplida. En esta visita leemos: después de cerrarse la visión, los cielos nuevamente no fueron abiertos, y se apareció Moisés ante nosotros y nos entregó las llaves de recogimiento de Israel de las cuatro partes de la tierra y de la conducción de las 10 tribus desde el país del norte. En vista de que Moisés fue el profeta que el Señor levantó para conducir a Israel de la tierra de Egipto y le dio el poder para efectuar tan grandes milagros delante de Faraón al grado de hacer pasar a los hijos de Israel por el Mar Rojo en tierra seca, parece que lo más propio sería que Moisés tuviese las llaves del recogimiento de Israel cuando el Señor alzara otra vez su mano para recobrar el remanente. Estas fueron las llaves que José Smith y Oliver Cowdery recibieron de Moisés. Cuando se habla de Israel, la mayoría de las personas piensa en los judíos, y cuando se refiere al recogimiento de Israel, se cree que se habla del retorno de los judíos a la tierra de Jerusalén. Ya en anteriores episodios hemos aclarado que los judíos son parte solamente de las 12 tribus de Israel, una representación de la casa de Israel, no la casa de Israel completa. Las 12 tribus de Israel se dividieron en dos grupos grandes. El menor tomó el nombre de Judá, el mayor el nombre de Israel. Vamos a analizar dos escrituras. Por ejemplo, en 2 de Samuel 24:9 dice: y Joab dio al rey el número del censo del pueblo, y fueron los de Israel 800,000 hombres valientes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Vimos aquí distinción entre uno y otro. En 2 de Reyes 23,
27 dice, y dijo Jehová, también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual yo había dicho mi nombre estará allí. En Amós 9, versículos 8 y 9 dice, he aquí, los ojos de Jehová el Señor están sobre el reino pecador, y yo lo destruiré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová, porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano de una criba, sin que caiga ni un granito en la tierra. América es la tierra de José. El libro de Mormón es la historia de los hechos del Señor con esta rama de la casa de Israel. En un episodio futuro consideraremos este punto con más detalle. Hoy queremos concentrarnos en el recogimiento de Israel en los últimos días. Debemos tener presente que las palabras de Amós que acabamos de citar dice que el Señor iba a causar que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, lo cual quiere decir que el recogimiento de Israel ha de efectuarse entre todas las naciones donde el Señor hubo zarandeado al pueblo, porque él decretó que no caerá un granito en tierra. El 10º artículo de fe de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días dice, creemos en la congregación literal del pueblo de Israel y en la restauración de las 10 tribus, que Sión, la nueva Jerusalén, será edificada sobre el continente americano, que Cristo reinará personalmente sobre la tierra y que la tierra será renovada y recibirá su gloria paradisíaca. Antes de efectuarse la organización de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el 6 de abril de 1830, José y Oliver Cowdery supieron que el recogimiento de Israel habría de efectuarse en el continente americano en esta dispensación. Se enteraron mientras traducían el libro de Mormón de las planchas de oro. En las palabras del Salvador en América, después de su resurrección, explica detalladamente esto. Podemos verlo en Tercer Nefi 21, versículos 1 al 7, 9, el 12, el 22 hasta el 29. Se debe recordar que el libro de Mormón se publicó y se dio al mundo en 1829, un año antes de que la iglesia fuera organizada. José Smith en ese tiempo solamente tenía 24 años de edad. Sin embargo, esta afirmación comprende todos los puntos esenciales que están relacionados con el recogimiento de Israel en los últimos días. 1. Que la Nueva Jerusalén sería edificada sobre el continente americano. 2. Que la iglesia de Jesucristo sería establecida en el continente americano. 3. Que se establecería la iglesia entre los gentiles. Hemos indicado anteriormente que Israel iba a ser esparcido entre las naciones gentiles. 4. Que cuando su iglesia quedara establecida entre los gentiles de América, sería una señal de que había llegado el tiempo cuando recoja a mi pueblo de su larga dispersión, oh casa de Israel, y establezca otra vez entre ellos misión, como dijo el Señor en Tercer Nefi 21, versículo 1. 5. Que el cumplimiento de estas cosas precederá la segunda venida de Jesucristo, y también yo estaré en medio, como dice Tercer Nefi 21, 25. 6. Que en esa época el Señor extendería su mano para reunir a su pueblo de entre todas las naciones. Tercer Nefi 21-25. 7. Estas declaraciones del Señor confirman las palabras de los profetas ya citadas, de que Israel sería esparcido entre todas las naciones. Hay muchas otras referencias de valor en el libro de Mormón. Sin embargo, la ya expuesta aclara que por motivo de la traducción del libro de Mormón, José y Oliver entendieron que el plan del Señor era recoger a Israel esparcido en los últimos días de los 4 confines de la tierra, a donde habían sido dispersados para establecer, por último, una nueva Jerusalén en América. En septiembre de 1830, 5 meses después de haberse organizado la iglesia y 5 años y medio antes de que Moisés entregara las llaves del recogimiento de Israel a José y a Oliver, el Señor habló explícitamente de este asunto con una revelación dada al profeta José Smith. Y sois llamados para efectuar el recogimiento de mis escogidos, porque éstos escuchan mi voz y no endurecen su corazón. Por lo tanto, del Padre ha salido el decreto de que serán recogidos en un solo lugar sobre la faz de la tierra, a fin de preparar su corazón y que se preparen en todas las cosas para el día en que se derramen tribulaciones y desolación sobre los malvados. Doctrina y Convenios 29, 7 al 8. De modo que los primeros élderes de la iglesia fueron llamados para efectuar el recogimiento de mis escogidos, y desde los comienzos de la iglesia, los santos de los últimos días han estado recogiendo. El primer lugar donde se congregaron fue en Kirtland, Ohio,
En una revelación concedida al profeta José Smith el 16 de diciembre de 1833, el Señor explicó claramente que su pueblo ha de ser congregado, porque era así su voluntad. En Doctrina y Convenios 101, del 22 al 23 y del 64 al 65 pueden ver este llamado del Señor. Es palpable que este recogimiento no podría efectuarse en una sola ciudad. Para cumplir este mandamiento del Señor, los santos del siglo pasado han edificado muchas ciudades en las cuales se han congregado los convertidos de muchos países. El primer centro de recogimiento, como hablamos, fue en Kirtland, Ohio, y allí erigieron el primer templo. El segundo recogimiento se verificó en Missouri, donde se colocaron las piedras angulares de dos templos, uno en Independence y el otro en Far West, pero los santos se vieron obligados a salir por motivo de una cruel persecución. Sin embargo, la iglesia aún espera el tiempo en que los miembros puedan volver y edificar el templo en la ciudad de Sion al Altísimo en Independence, Missouri. De Missouri los santos fueron a Nauvoo, donde fundaron una ciudad de más o menos 20.000 almas y edificaron un hermoso templo a Dios. Fue mientras estaban allí que el profeta José Smith y su hermano Hiram fueron asesinados a sangre fría por un populacho en la cárcel de Carthage, Illinois, el 27 de junio de 1844. Poco después los santos se vieron obligados a salir de Nauvoo y sus enemigos destruyeron sus casas e incendiaron su hermoso templo. De allí se encaminaron hacia los valles de las montañas rocosas, deteniéndose en Winter Quarter, Iowa, solo lo suficiente para hacer los preparativos que exigía el viaje a través de los llanos. La primera compañía llegó a lo que hoy es Salt Lake City, Utah, el 24 de julio de 1847. Desde ese tiempo, la cabecera de la iglesia ha quedado establecida en Salt Lake City. Un día de regocijo después de ir en condiciones complicadas con carromatos de mano y muy pocas provisiones. Al llegar a este lugar era una bendición. El profeta Brigham Young había visto en visión el lugar. En dicha visión le apareció a José Smith en la colina, que fue la que reconoció al llegar. Y 2 días después, el 26 de julio, con un bastón marcó el lugar donde se edificaría el templo. El calendario de Enoch, también conocido como calendario enoquiano, es un sistema de calendario basado en el libro de Enoch, un texto apócrifo judío, y que era aceptado como escritura en la época de los apóstoles. Incluso es citado en el Nuevo Testamento. Este calendario, a diferencia del calendario gregoriano, intenta mantener las fiestas mosaicas en el mismo día de la semana cada año y se considera más preciso en el cálculo del año anomalístico. Los años tienen nombre de un día y así vemos que se subdivide en 7 periodos, siendo el séptimo año un año sabático. Se describe en el libro de Enoch, considerado canónico por algunas iglesias cristianas y judías, y se han encontrado fragmentos de este libro en los rollos del Mar Muerto. Algunas iglesias y grupos religiosos lo utilizan para determinar fechas y ciclos religiosos. El 24 de julio de 1847, los pioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días llegaron al Valle del Lago Salado cansados pero con fe. Lo que pocos saben es que según el calendario sagrado de Enoch, esa fecha corresponde al día 29 del sexto mes. Solo 2 días después, el 26 de julio, caía primer día del séptimo mes, conocido como la fiesta de las trompetas en el calendario hebreo, el Yom Teruah. Pero lo más interesante aún es que el día 24 cayó sábado y los santos cansados establecieron sus tiendas ese día. Para el día siguiente, que fue día de reposo, agradecer al Señor su Dios por la bendición de llegar al valle. Y solo fue el día lunes, 2 días después, día sábado, que en el calendario de Enoch es el día de las trompetas, que el profeta Brigham Young reconoció el lugar para el templo. Vamos a leer eh, en el libro de Santos, tomo 2, cómo fue esa llegada y cómo quedó atestiguado en el libro de la historia de la iglesia. Después de viajar más de 1.600 kilómetros por praderas, desiertos y cañones, la vista dejaba sin aliento. Wilford podía imaginarse a los santos asentándose allí y estableciendo otra estaca de Sion. Podrían construir casas, cultivar huertas y campos y recoger al pueblo de Dios de todo el mundo. Y antes de que pasara mucho tiempo, la casa del Señor estaría establecida en las montañas y sería exaltada sobre los collados, tal como Isaías había profetizado. Brigham no podía ver el valle con claridad, por lo que Wilford dio vuelta a la carreta para que su amigo tuviera una mejor vista.
Al contemplar todo el valle, Brigham lo estudió por varios minutos. Es suficiente. Este es el lugar, le dijo a Wilford. Adelante. Brigham había reconocido el lugar tan pronto lo vio. Al extremo norte del valle estaba el pico o monte que vio en su visión. Brigham había orado para que fueran dirigidos directamente a ese lugar, y el Señor había contestado sus oraciones. Él no veía la necesidad de estar buscando en otros lados. Abajo ya había actividad en el valle. Antes de que Brigham Young, Wilford y Heber Kimball descendieran la montaña, Orson Pratt, Erastus Snow y otros hombres habían establecido un campamento base y habían empezado a arar los campos y a plantar semillas y a irrigar los terrenos. Wilford se le unió tan pronto como llegó al campamento y se puso a sembrar media fanega de papas antes de cenar y de prepararse para pasar la noche. Al día siguiente era día de reposo y los santos dieron gracias al Señor. La compañía se reunió para escuchar sermones y participar de la Santa Cena. Aunque se hallaba muy débil, Brigham se dirigió a los santos brevemente para alentarles a honrar el día de reposo, cuidar del lugar y respetar las propiedades de los demás. La mañana del día lunes 26 de julio, Brigham aún yacía convaleciente en el carromato de Wilford, pero le dijo a este: hermano Wilford, deseo dar un paseo. Muy bien, dijo Wilford. Junto con otros 8 hombres se pusieron en marcha, yendo hacia las montañas del norte. Brigham fue en el carromato de Wilford, una parte del camino sujetando una manta alrededor de sus hombros. Antes de que llegaran al pie de la montaña, el terreno se niveló y se hizo plano. Brigham descendió del carruaje y caminó lentamente sobre un terreno ligero y fértil. Mientras los hombres caminaban detrás de Brigham, admirando el lugar, él se detuvo de repente y clavó su bastón en el suelo. Aquí estará el templo de nuestro Dios, dijo él. Él podía verlo en visión frente a él, con sus 6 torres elevándose desde el suelo del valle. Las palabras de Brigham iluminaron a Wilford como si fuera un rayo. Los hombres iban a continuar andando, pero Wilford les pidió que esperaran. Quebró una rama de un arbusto cercano y la clavó en la tierra para marcar el terreno. Luego siguieron andando, imaginando la ciudad que los santos construirían en el valle. Más tarde ese mismo día, Brigham señaló al monte que se hallaba al norte del valle. Deseo ir hasta ese pico, dijo, porque estoy bastante seguro de que ese es el sitio que se me mostró en la visión. El pico era una elevación rocosa, redondeada, fácil de escalar y claramente visible desde todo el valle. Era un lugar ideal para alzar un estandarte a las naciones, señalando al mundo que el reino de Dios de nuevo estaba sobre la tierra. Brigham se puso en marcha de inmediato hacia su cima junto con Wilford, Heber, Kimball, Willard Richard y otro más. Wilford fue el primero en llegar a la cima. Desde la cumbre pudo ver el valle extendiéndose ante él. Ese valle, con sus altas montañas y su espaciosa llanura, podía mantener a los santos a salvo de sus enemigos, en tanto que ellos procuraran vivir de acuerdo con las leyes de Dios, recogieran a Israel, edificaran otro templo y establecieran Sion. En sus reuniones con los 12 y el Consejo de los 50, José Smith había expresado muchas veces su deseo de encontrar tal lugar para los santos. Pronto llegaron los amigos de Wilford a la cima, llamaron al lugar Ensign Peak, pico del estandarte, evocando con ello la profecía de Isaías de que los desterrados de Israel y los esparcidos de Judá serían reunidos de los 4 confines de la tierra bajo el único estandarte. No se sabe bien lo que hicieron allí, pero uno de los hombres recordaba que Heber Kimball sacó un pañuelo amarillo, lo ató al extremo del bastón de Willard Richard y lo agitó de un lado al otro en la cálida brisa de la montaña. El 24 de julio de 1847, el pueblo de Dios llegó a un desierto buscando libertad y paz. Pero 2 días después, sin saberlo, estaban simbólicamente entrando a la etapa espiritual marcada por el sonido de las trompetas. El inicio de la restauración de Sion, la recolección de los dispersos, un tiempo de preparación para lo que vendría después. No parece ser casualidad para Dios, nada.
y nada se escapa de su mano. Justo lo que significa para nosotros el templo del lago Salado, ese símbolo de que Dios ha establecido un pendón a las naciones y un llamado a la congregación de Israel en los últimos días. Solamente quedaría para mí una pregunta. ¿Estoy escuchando las trompetas espirituales hoy? Y la pregunta para todos nosotros, ¿tú la estás escuchando? ¿Cómo te preparas para habitar bajo la cobertura del Señor en estos tiempos proféticos? ¿Qué sacrificio estás dispuesto a dar? Así como hicieron los pioneros para que el Señor nos bendiga, ¿no? En estos últimos días. Porque Dios tiene un reloj exacto para dar señales a sus hijos y llamar nuestra atención. Solo hay que estar atentos a las señales, porque todas están frente a nuestros ojos.